A continuación, les voy a presentar a don Nicolás Manuel Ozáez Gutiérrez. Él nos dará unas breves pinceladas de cómo se encontraba España en esta época que nos atañe, la época de nuestro alcalde Carbonero, para situarnos y entender en parte cómo se encontraba la nación en aquellos momentos. A don Manuel nosotros le conocemos desde hace 2 años por ser teniente de los franceses. Y eso creo que no es bueno en el pueblo de La Peza, ser francés no es bueno. En fin, broma aparte, no es francés. Pues nació en Jaén hace 52 años y vive desde hace 30 en Bailén. Decir de él que es graduado social, asesor fiscal y agente de la propiedad inmobiliaria y ha realizado estudios de sociología y ciencias políticas en la UNED. Es redactor jefe de la revista Bailén Informativo. Es secretario de la Asociación Cultural Caecilia y de la Fundación Literaria Provincial Federico Mayor Zaragoza. Miembro del grupo de poetas El Olivo desde hace ya 25 años y miembro de la directiva y fundador de la agrupación astronómica Stephen Hayek y de la Federación Jienense de Agrupaciones Astronómicas. En el aspecto literario, decir de Manuel que ha publicado libros de poemas, monografía de la discordia, premio Federico Mayor Zaragoza de Jaén y Secretos de Fe, premio Caecilia 1995 de poesía, participando en las antologías poéticas Poetas por la Paz, homenaje a Rafael Alfaro, homenaje a Federico Mayor. En octubre de 2010 publica su primera novela, Nunca supieron de qué guerra se trataba. Ahora se encuentra inmerso en una segunda novela de un corte más intimista. Su febril actividad a favor de la historia y de la cultura le llevan a dirigir proyectos de recreaciones históricas en Bailén, Guarromán, Mengíbar, Villanueva de la Reina, en Granada, en Huesca, en La Peza, Pinos Puente, o proyectos literarios como Camino Real. Desde el año 2006 dirige un grupo de recreación histórica de artillería de época napoleónica, asumiendo el rol de teniente, representando los pasajes de nuestra historia por todos los lugares de España. Asimismo, es suboficial reservista voluntario en activo de las Fuerzas Armadas Españolas. Tiene la palabra don Manuel. Muchas gracias. Yo, como el diputado de Cultura, no sabía que tenía tanto currículum. En fin, Celia, alcaldesa de La Peza, señor subdelegado del Gobierno de Granada, señor diputado de Cultura, señor moderador, autoridades y pueblo de La Peza y otros visitantes. Muchas gracias por invitarme a la presentación de La Peza, que bueno, es un pueblo al que ya le tengo cierto cariño, bastante cariño. Efectivamente, desde hace 2 años contactamos a través de Celia. Yo conocía la historia no del alcalde Carbonero, conocía la historia del Cañón. Después llegó lo del alcalde Carbonero y la verdad que me había impresionado. Y la verdad que bueno, es un pueblo que no hablo de mí solo, mi grupo se le ha acogido de maravilla. La gente, es verdad lo que decía el diputado de Cultura, se está hablando de La Peza, en Bailén se habla de La Peza, en muchos pueblos que hemos visitado se habla de La Peza, y La Peza, hasta que digamos se recreó su hecho histórico, no se nombraba tanto, era más conocido porque pasábamos por la carretera y veíamos un letrero que decía La Peza y no más, ¿no? Y gracias a eso pues se ha puesto en valor la historia de La Peza. El 19 de julio de 1808, el invicto ejército francés Napoleón sufrió su primera derrota en la ciudad jiennense de Bailén, mi ciudad. De ese episodio histórico derivaron múltiples consecuencias en las que no pretendemos profundizar, por no ser la materia que hoy nos ocupa. Sí resaltaremos que una de ellas fue que Europa comprobó que era posible vencer en campo abierto a la todopoderosa maquinaria de guerra gala. La segunda, el inevitable espíritu de independencia que recorrió cada pueblo, cada vivienda y cada corazón de aquella España paupérrima de principios del siglo XIX. A pesar del endémico atraso social y económico que se vivía en el país, consecuencia, entre otras, del mal gobierno de unos reyes dedicados al ocio permanente,
y a la vida cortesana, los españoles supimos unirnos en la lucha contra el invasor. Fuimos capaces de crear un parlamento heterogéneo de naturales y criollos venidos de ultramar, en la isla de León, actual San Fernando, a cubierto de los avatares de la guerra. Y tal vez un hito importante que en ocasiones olvidamos: idear una constitución, la Pepa de 1812, que hoy por todo el territorio conmemoramos. Como agua brava, corrió la noticia de la victoria de Bailén, celebrándose como hoy pudiéramos celebrar el triunfo de la Roja en fútbol. Fueron decenas, cientos, los episodios que se contabilizaron donde el pueblo llano, hasta entonces dormido, se amotinó contra la tiranía y usurpación del opresor. Y entre estas narraciones a los que nos gusta la historia, pero también la literatura, nos encontramos con las historietas nacionales de Pedro Antonio de Alarcón y con la epopeya de la Peza. Es cierto que los revolucionarios franceses estaban convencidos de que sus ideas de libertad, igualdad y fraternidad significaban progreso para las regiones y naciones de Europa, en una idea de europeísmo a la carta impuesto desde el Parlamento parisino, curiosamente con ciertos paralelismos con esta Europa actual de imposiciones y condiciones que se establecen desde Bruselas, frente a la otra corriente imperante en Occidente, representada entonces por Gran Bretaña, de monarquía caduca e imperialismo opresor, pensaba. Con estas premisas ocuparon la península ibérica, aislando el reducido espacio que ocupaba Portugal, histórica y fiel aliada de Inglaterra. Y en esa ocupación, que entendían pacífica y sumisa, numerosos pueblos se alzaron contra el invasor, caso del madrileño en el glorioso 2 de mayo, que inmortalizara Goya, y siguiendo la línea en dirección a la bahía de Cádiz, las tierras de Castilla-La Mancha, de Peñaperros, Córdoba y en su retroceso Bailén, donde el general Reding, bajo la orden del general Castaño, humilló al águila napoleónica que elaboraba el ejército de Dupont. Pero no todos los pueblos fueron hostiles, como Tíbar, de donde era alcalde el famoso guerrillero el tío Caridad. Pues también se dieron casos como el de la Junta Central de Granada, de corte claramente afrancesada, que en Pinopuente decidieron pactar con el general Horacio Sebastiani, justificándolo con el argumento literal de el bien de la ciudad, para librarla de los horrores de la guerra y ponerla a cubierto de toda invasión. O el mismo Guadix, ocupado, por enumerar algunos episodios cercanos a la pieza. Aunque podríamos hablar de cientos, incluso de miles, en los que los dirigentes de una aldea o ciudad, en aras de proteger vidas y haciendas, aceptaron la sumisión al invasor. En otros casos era por convicción, por adhesión a la idea que importaba el ejército imperial napoleónico, y al que se sumaron incontables intelectuales y artistas denominados afrancesados, como el citado Francisco Goya, o escritores como Belén de Valdés o Leandro Fernández de Moratín, e infinidad de políticos como Cabarrús, y que otros redenominaron como colaboracionistas. Estos supusieron, según las fuentes consultadas, entre 5.000 a 12.000 españoles. Si bien también se dieron casos de afrancesados que pasaron a la fila de los patriotas, como el mismo Jovellanos o Quintana. Río y río de tinta han corrido sobre las razones para apoyar u oponerse al pujante poderío bélico de los ejércitos napoleónicos, bien pertrechado, bien entrenado e invencible, aunque aquellos que han profundizado en la historia de aquella época en España e incluso en toda Europa lo reducen a la expresión de que había dos formas de negociar con los franceses, por las buenas o por las malas. ¿Qué era por las buenas? Se acordaba entre ambas partes la entrada de determinados grupos de soldados imperiales en la ciudad, donde se abastecían de ganado, trigo, carnes, vino, telas y algunos más enseres necesarios para el sostenimiento del aparato militar de ocupación, por el periodo que se pactaba, liberando de violaciones a las mujeres y de asesinato al resto de los habitantes de las aldeas entregadas, así como respetando las haciendas y las iglesias de la destrucción y el expolio. El mismo ejército en su estructura contaba con policías y pelotones de ejecución que no dudaban en aplicar la justicia en tiempo de guerra, según lo pactado con el rigor exigible. ¿Qué era por las malas? Pues a saco.
Es decir, no se respetaban a las mujeres, niños ni ancianos, por lo que imagínense a los varones adultos, concediéndose carta de libertad a las tropas para que sembraran el terror y el miedo entre los habitantes de las poblaciones que se oponían. Se quemaban haciendas, se expoliaban las iglesias y conventos, sobre todo el oro y la obra de arte, en una especie de brutal escarmiento que en ocasiones surtía el efecto deseado, pero que en otros casos enaltecía a los pueblos contra los desmadres de los invasores. El único límite era el honor militar de algunos oficiales, pues no existían convenciones o tratados internacionales al estilo de la Convención de Ginebra. En esta última categoría se encuadran los hechos ocurridos en La Peza, en la primavera de 1810, que no son ni más ni menos que un claro ejemplo de lo que aconteció en miles de pueblos de toda la geografía española, que en ocasiones fueron recogidos por cronistas y escritores próximos, como el caso de Pedro Antonio de Alarcón, y en otros pasaron desapercibidos para los literatos y periodistas de la época. Por suerte, el acontecimiento que nos ocupa hoy fue recuperado del olvido literario y mostrado como ejemplarizante a las generaciones futuras, que tiempo tendrán también de analizarlo con la objetividad necesaria. Dicho esto, ahora entenderéis que no fuera casualidad que cierta tarde, calurosa, de mayo del 2010, recibiera una llamada en mi móvil procedente de un número para mí desconocido, y que al hablar el interlocutor se identificó como Celia Santiago Buendía, alcaldesa de la ciudad granadina de La Peza. Tras la presentación de rigor, me trasladó su interés por recrear el hecho histórico que ocurriera en su pueblo en 1810 y que magistralmente refirió el escritor costumbrista accitano Pedro Antonio de Alarcón, bajo el título El Carbonero Alcalde. No me extrañé de su llamada, para nada, pues de alguna manera la esperaba desde hacía un tiempo, aunque ni ella ni yo en ese instante lo supiéramos. En concreto, desde que tuve conocimiento del sorprendente y fantástico episodio que describe el autor del cañón de madera de encina ahuecado al fuego, ceñido de recias cuerdas y redoblado alambre y cargado hasta la boca con no sé cuántas libras de pólvora y una infinidad de balas, etcétera, etcétera, en una conversación que yo había tenido en Las Gavias por boca de Eduardo Jiménez Meana, comandante de la Reserva del Ejército y presidente de la Federación Andaluza del Tiro Olímpico, en el transcurso de una gala deportiva en la que yo representaba en la Asociación General Redio. Ahondando en la historia, descubrimos que La Peza forma con Bailén un cuadrilátero con 3 vértices insertos en la provincia de Jaén. Esto es literatura mía. Uno apenas a 2,5 leguas de Bailén, en la ciudad romana de Cástulo, hoy Linares, o desde La Peza, según la historia, partía hacia Cástulo un desvío de la vía Augusta. Otra referencia es Andújar, a escasas 16 millas de la misma población jiennense, de donde partió el beato Marcos Criado, monje trinitario que en el periodo de la guerra de la Alpujarra fue hecho prisionero y muerto en la fuente de Belchite, y al que aún hoy se venera por media Europa. Y el último vértice es Bailén, y su principal hecho histórico, la batalla de Bailén de 1808, que por cierto no es el único, pues también en nuestro suelo, regado de sangre, sufrimos la contienda de la batalla de Baécula entre romanos y cartagineses. Con el tiempo profundizarán los eruditos en estas sincronías, que no pueden ser simples casualidades, y que dejamos suspendidas en el aire a expensas de que algún historiador recupere sus misteriosas intenciones. Hoy en La Peza se reedita en facsímil la obra de El Carbonero Alcalde, escrita por Pedro Antonio Joaquín Melitón de Alarcón y Ariza en 1859, con apenas 26 años. Recogiendo de labios de muchos de aquellos protagonistas que sobrevivían de Guadix y de La Peza los trágicos hechos acontecidos en 1810 entre los lapezeños y parte del cuerpo imperial francés acantonado en las inmediaciones de la ciudad de Guadix. Muchos han sido los autores españoles que han glosado la gesta de los patriotas en aquella terrible y brutal guerra por nuestra independencia y por la restauración del felón, le llamaban así, rey Fernando VII, que creíamos el salvador de la patria, y a la postre resultó un traidor a aquellas ideas de regeneración, progreso y libertad, en la que tampoco incidiremos, pues darían para 1000 y una conferencia.
De entre los coetáneos de aquella época recordaremos a Antonio Alcalá, cantor del 2 de mayo madrileño e hijo del marino Dionisio Alcalá Galiano, o los poetas Juan Bautista Riza, Juan Nicasio Gallego, Andrés Bello, el Duque de Rivas, Juan Meléndez Valdés, etcétera, etcétera. Por señalar algunos destacados ejemplos, aunque tengo que confesaros que entre los citados los hay que ensalzaban a un bando y los que profesaban sumisión al otro. Pero eso cada uno lo tendrá que descubrir por sí mismo. No nos olvidamos de otros poetas nacidos en el mismo siglo XIX, pero posteriores a los que vivieron la tragedia de la Guerra de la Independencia, que cantaron las gestas de sus antepasados, como el jiennense Bernardo López García, al que se le conoce como el cantor del 2 de mayo, debido a su famosa oda publicada en 1866 en el Eco del País. José de Espronceda, que utiliza su canto a los héroes como una crítica a su propio tiempo, la mitad del siglo XIX. Andrés Bello, poeta y político venezolano, maestro de Simón Bolívar y por ende favorable a la ocupación francesa de la península, pues como muchos revolucionarios de las colonias creían que la derrota de las tropas españolas traería aires de libertad e independencia a sus regiones de ultramar. En paralela lista de escritores e historiadores nos encontramos a la poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda, Rodeolano, ministro de Instrucción Pública en 1847, el vallisoletano José Zorrilla o el propio Manuel Machado, hermano de Antonio, y que también cantara los fusilamientos de la Moncloa de Goya. Aunque investigando la lírica española del 19 o del 20 he de reconocer que la lista es enorme y extensa. En cuanto al teatro, relacionado con nuestra guerra de independencia, destacaron figuras como Fray Juan José Aparicio, Ramón de Valladares, Roque Barcia o el mismo Francisco de Paula Martí, que además de autor teatral fue inventor del taquígrafo. La guerra de la independencia en España ha seguido siendo caldo de cultivo para la literatura actual en castellano, destacando algunos autores como Arturo Pérez Reverte, nuestro amigo Paco Vela, Miguel Artola, Manuel Moreno Alonso, Rosario Martínez López o el colaborador de la revista Baile Informativo y redactor de La Idea de Granada, Andrés Cárdenas Muñoz, que en su novela El Cántaro Roto cita al alcalde de La Peza, y todo ello de un innumerable listado de novelistas implicados en cantar la gesta de aquella etapa histórica decisiva para el futuro de nuestro país. Sin embargo, son dos, para muchos, los grandes novelistas y autores profusos en materias relacionadas con la guerra de la independencia española de 1808 a 1814. Por una parte, Benito Pérez Galdós, de quien mayormente conocemos sus episodios nacionales, Trafalgar, Bailén, y el escritor que nos ocupa, que dio a la literatura universal sus celebradas historietas nacionales, entre las que se incluye la epopeya El Carbonero Alcalde, o el Alcalde Carbonero, como popularmente se le conoce, y que transcurre en la localidad granadina de La Peza, donde ahora nos encontramos recreando dicho episodio 200 años después de ser escrita con sangre y 153 de ser narrada con tinta por el acitano Pedro Antonio Alarcón. Dicho eso, he dejado preparado el pozo, en un pueblo muy taurino, para la tienda literaria e histórica. A continuación cedo el capote al profesor de Historia, Santiago Pérez López, actual subdelegado del Gobierno en Granada, que fuera alcalde de la ciudad de Guadix, la cuna de Alarcón, desde mayo de 2007 hasta enero de 2012, y parlamentario andaluz, que nos ilustrará sobre las destacadas figuras tanto de Manuel de Atienza, protagonista del Alcalde Carbonero, como de su autor, Pedro Antonio Alarcón. Muchas gracias.